No cierren sus Biblias, mis hermanos, tenganlas abiertas allí en este pasaje de Efesios. ¿Qué vamos a considerar el día de hoy? Quiero comenzar esta predicación con una historia. Mire, se cuenta por ahí que el diablo reunió a sus demonios para una junta estratégica. Y cuando comenzó aquella reunión, uno de aquellos demonios alzó la voz y dijo: yo creo que podríamos convencer a la gente de que Dios no existe. Eso no servirá, dijo otro, muchos sienten su presencia. Entonces otro tomó la palabra y dijo: ¿qué les parece si hacemos que crean que el pecado no tiene consecuencias? Eso solo funciona con algunos, respondió Satanás. Entonces habló el más astuto de todos: ¿y si los convencemos de que nosotros no existimos? Satanás sonrió y dijo: eso, yo creo que eso sí va a funcionar. Mis hermanos, más del 40%, escuche esto, más del 40% de los cristianos estadounidenses cree que el diablo no es real. Mientras tanto, por supuesto, el diablo sigue existiendo y está pues contento con esa estadística. Una estadística, por cierto, de Barna Group, que se hizo apenas hace algunos años. Pero si usted cree que en Estados Unidos la cosa va mal, déjame decirle que en los países europeos la cosa está peor todavía. Por ejemplo, en Alemania, que sabemos fue la cuna de la Reforma, solamente el 15% de cristianos cree que el diablo existe realmente. Estamos, mis hermanos, ciertamente en un tiempo de crisis de fe en la palabra de Dios. Pero déjame decirle que hay algo que es aún más preocupante. Y eso es que aquellos cristianos que sí creen que el diablo existe y que sus huestes existen, sin embargo viven como si no fuera así. Y mis hermanos, de hecho esta predicación es para que ustedes no vayan a caer en ese error de que aunque leemos la palabra y sabemos que el diablo existe y sus demonios existen, vivamos como si esto no fuera real. Porque la Biblia, mis hermanos, no deja lugar a dudas de que tenemos un enemigo, que ese enemigo es espiritual, pero además es astuto. Y escuche esto: no trabaja solo y además está dispuesto a destruirte de una o de otra manera. Por eso, mis hermanos, va a ser importante atender a este texto que Pablo redactó con la intención de advertir a la iglesia y que comienza de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, déjame decirle que la frase con la cual comienza este verso, que es por lo demás, es una forma de decir de lo que queda, o también podría traducirse como en cuanto al resto. Es decir, que después de que Pablo nos ha hablado de muchos temas interesantes tocante a la vida de la iglesia, por ejemplo, la llenura del Espíritu Santo que predicamos de este libro de Efesios, también se nos predicó acerca de la sumisión que debe ser la forma de vida entre los cristianos, y más doctrinas que el apóstol Pablo expone en esta carta. Él aún tiene algo que decir que es importante, algo que es clave para la vida de la iglesia. Y eso que Pablo tiene que decirnos, mis hermanos, es un llamado directo y es una orden. De hecho,
muchos comentaristas dicen que lo que Pablo está haciendo aquí es emular o imitar una orden militar. Y lo primero que Pablo dice es fortaleceos. Pero, y aquí está lo vital, mis hermanos, que debemos reconocer cuando Pablo comienza a decir fortaleceos, es que el poder con el que nos fortalecemos no es nuestro. No se trata de que un día te pares delante del espejo y te digas frases de autoayuda o de motivación espiritual y piensas que con eso te va a bastar para enfrentar a tu enemigo. No se trata de eso, mis hermanos, porque debemos reconocer que estamos en una guerra para la cual solamente el poder de Dios nos puede capacitar. Por eso es que el verbo fortaleceos está en una voz pasiva. Eso quiere decir que se trata de dejarnos fortalecer. En otras palabras, y tomando esa metáfora militar, no estamos hablando de un soldado que hace ejercicio, que crea su propia fuerza, que se capacita a sí mismo. No estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de un soldado que recibe la fuerza. Mis hermanos, no es un llamado del apóstol Pablo a ser valientes por naturaleza, sino más bien a ser dependientes por fe. Así que lo primero que Pablo deja en claro, mis hermanos, es que si vamos a pelear esta batalla, y que por cierto, si tú ya eres cristiano no tienes opción, si tú ya naciste de nuevo no tienes la opción de decir, bueno, yo creo que la batalla va a estar difícil, mejor no le entro. Esa no es una opción, ya estás en la batalla. Lo primero que debes entender es que al poder que debe recurrir es al poder de Dios, no al poder tuyo ni a la sabiduría tuya. Ahora, otra cosa que no debemos perder de vista es que la armadura no es opcional. No estamos hablando de aquí de un accesorio espiritual que puedes ponerte o quitarte cuando a ti se te ocurre. Estamos hablando, mis hermanos, de una necesidad apremiante. Y por supuesto, esta armadura tampoco es nuestra, es la armadura de Dios. Dios nos equipa con su propio armamento para pelear esta batalla. Ahora, yo sé, mis hermanos, que estoy siendo enfático, pero es importante que sepamos esto. El poder para pelear la batalla es de Dios y el equipo para pelear esa batalla también es de Dios. Y esto, mis hermanos, Pablo lo reitera y yo lo reitero con usted, para que no vayamos a cometer el error de pensar que usted puede enfrentar la tentación, la duda, la tristeza y toda la serie de ataques que el enemigo tiene solamente por tu propia inteligencia, tu propia astucia o tu propio poder. Ahora déjame decirle que cuando Pablo va a hablar de esta armadura, él está haciendo referencia a un texto del Antiguo Testamento. Yo sé que este pasaje de Efesios es muy conocido, pero tal vez a veces no tomamos en cuenta los trasfondos judíos del Antiguo Testamento en los cuales se basan. Bueno, déjeme decirle que Cristo mismo, escuche eso, Cristo mismo es visto como el guerrero divino que pelea la última batalla contra sus enemigos usando una armadura similar a la que Pablo describe en Efesios. Escuchen cómo dice el profeta Isaías: se revistió de justicia como con una coraza y se cubrió la cabeza con un yelmo de victoria. Por vestiduras tomó ropas de venganza y el celo por su pueblo lo cubrió como un manto. Y se dispuso a vindicarlos, a retribuir con ira a sus enemigos y a darle su merecido a sus adversarios de las costas lejanas. Del oriente al occidente temerán el nombre del Señor y reconocerán su poder. Ciertamente el enemigo vendrá como un río caudaloso, pero el Espíritu del Señor desplegará su bandera contra él. Y entonces vendrá el Redentor a Sión.
y vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su maldad. Palabra del Señor. Ahora, ciertamente es un pasaje impresionante. Y casi podemos imaginar al Señor Jesús en un caballo blanco, puesta la armadura, peleando contra sus enemigos. Y tal vez tú te preguntes, ¿por qué deberíamos nosotros usar una armadura semejante? Bueno, mis hermanos, eso vamos a descubrirlo a través de este sermón. Porque como ya lo dijimos, hay muchos cristianos que viven su vida cristiana como si no hubiera ningún enemigo. Y aunque creen que el diablo existe, no piensan que estén en una batalla con él. Ahora, déjeme decirle que el enemigo al que enfrentamos es un enemigo astuto. Si usted está esperando que el diablo se le aparezca con cuernos y cola, está equivocado, eso no va a pasar. De hecho, le voy a contar una historia que ilustra cómo el diablo, tomando algo pequeño e insignificante, sin embargo puede hacer todo un plan para que usted sea devorado por él. Se cuenta que en una tranquila granja del campo, un ratoncito va corriendo despavorido hacia el corral, con los bigotes temblando y el corazón a 1000 por hora, y llega y golpea la puerta del gallinero con urgencia y dice: ¡peligro! Han puesto una trampa para ratones en la cocina. Entonces doña Gallina, que estaba en plena sesión de plumaje y autoestima, levantó apenas la mirada y cacareó con desgano: ¡ay, ratoncito! Eso a mí no me afecta. Yo pongo huevos, no robo queso. Anda, vete de aquí, que Dios te bendiga. Desconcertado, el ratón corre hacia el establo donde el cerdo estaba roncando una siesta filosófica. Señor cerdo, han puesto una trampa mortal. El cerdo apenas abre un ojo, resopla y dice con voz profunda: lo lamento, hijito, pero eso es un asunto tuyo. No soy roedor ni entro en la cocina, pero ánimo, yo te acompaño en oración. Ya más desesperado, el ratoncito llega hasta el gran buey, quien mascaba pasto con toda paciencia, y le dice: señor buey, trampa en la cocina, queso y muerte al acecho. El buey, que lo estaba mirando, rió con esa risa lenta y bovina. ¿Una trampa para ti? Uf, yo peso media tonelada. ¿Qué me va a hacer una trampa tan pequeñita? Anda con cuidado, chiquitín. Esa noche un clic seco rompió la paz de la cocina. La trampa se cerró, pero no atrapó al ratón, sino la cola de una serpiente que andaba husmeando. La serpiente, furiosa, mordió a la esposa del granjero cuando por la mañana fue a revisar la trampa. Hubo gritos, hubo fiebre. El granjero, siguiendo la sabiduría ancestral, preparó un caldo de gallina y la gallina, dejó de cacarear. Pero la fiebre no bajaba. Y los vecinos llegaban a consolar al granjero y a su esposa. Y para alimentar a tantos visitantes, el granjero mató al cerdo. Y cuando la mujer, días más adelante, murió, en el velorio se sirvió carne de buey. Mis hermanos, lo que parece insignificante, tal vez un versículo mal interpretado, un pensamiento de duda, una tentación sin malicia, puede ser una estrategia infernal camuflada. Usted debe saber que el diablo y sus huestes no juegan, planifican, tejen, infiltran. Su objetivo no es incomodarte, su objetivo es devorarte.
como a la gallina, al cerdo y al buey. Por eso, mis hermanos, Pablo va a recordarnos con quién estamos luchando. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Ahora aquí Pablo, mis hermanos, nos va a recordar que nuestra lucha no es contra humanos. Y con eso, el apóstol Pablo ya nos está diciendo que nuestra guerra es en otro plano, al que tal vez no estamos acostumbrados. Porque mire, a veces pensamos que nuestros problemas son con gente de carne y hueso. No sé, tu jefe en la oficina o en el taller, o ese vecino molestoso, o la familia con la que siempre estás teniendo problemas, o a lo mejor hasta el gobierno. Pero déjame decirte que la verdadera lucha del cristiano siempre es espiritual. Ahora déjame expresarte la idea que Pablo tiene de esta lucha. Él utiliza una palabra, la palabra palé, para hablar de la lucha, que indica un combate cuerpo a cuerpo. Pablo no tiene en la mente una batalla a la distancia. Tal vez en el tiempo de Pablo pensar en lanzas o en flechas, no está pensando en eso. Él está pensando en un enemigo que se acerca, que respira en tu cara, que seduce, que tienta, que engaña. El teólogo bautista Stanley Stamps dice lo siguiente: la palabra lucha, palé, aparece solamente aquí en todo el Nuevo Testamento y significa un tipo de combate cuerpo a cuerpo que no termina, escucha esto, hasta que uno de los combatientes esté vencido o herido mortalmente. Es una lucha cara a cara, íntima, de cerca. Pero déjame decirte algo, que el enemigo con el que luchamos no está solo. Pablo describe una jerarquía demoníaca que se organiza para esta guerra. Y al hablar de esta jerarquía demoníaca, Pablo no está hablando en sentido figurado. Aquí se trata de una verdadera estructura organizada que opera en el mundo espiritual y que se manifiesta en sistemas de maldad, de corrupción, de mentira, de violencia, etc. Algunos tal vez hayan escuchado hablar de un libro muy viejo, antiguo, que se llama El arte de la guerra. Ese libro lo escribió un oriental que se llama Sun Tzu. Y una de las máximas que contiene ese famosísimo libro, no sé si alguno lo haya leído, contiene lo siguiente: Sun Tzu dijo: si no conoces a tu enemigo ni a ti mismo, perderás todas las batallas. Bueno, Pablo por eso comienza diciéndonos: no puedes pelear esta lucha por tu propia fuerza. Tú no puedes. Eso es conocerse a sí mismo. Dios te va a capacitar. Y lo segundo es: conoce a tu enemigo. Por eso Pablo nos habla de esta jerarquía demoníaca, porque debes tener por lo menos idea de a lo que te estás enfrentando. Porque si tú piensas que esta guerra es algo menor, vas a caer en la trampa como aquellos animales de la granja que pensaban que era algo menor. Pablo comienza con la descripción de esta jerarquía hablando de algo a lo que él llama principados. Voy a dar una descripción muy rápida porque no tenemos tiempo para verlo en detalle, aunque sería muy interesante tal vez en otro estudio. Vamos a ir rápido, pero simplemente quiero que tengamos una idea de lo que estamos hablando aquí. Esta palabra principados, arjas en griego, o arjones, es una palabra para referirse a aquellos de más alto rango, a los que están a la cabeza de esta jerarquía espiritual demoníaca. Estos entes o
entidades demoníacas son los responsables de influenciar regiones completas, culturas completas o estructuras de pensamiento de una sociedad entera. Un ejemplo de eso sería que un principado, como les llama Pablo, puede estar detrás de la corrupción institucionalizada de un país, que influye, por ejemplo, sobre generaciones completas, que moldea sistemas educativos, que transforma cuestiones judiciales o incluso cuestiones religiosas para que normalicen la injusticia, la mentira o la idolatría en un país completo. ¿Tenemos ejemplo de eso en la Biblia? Por supuesto que sí. El libro de Daniel nos habla de un príncipe de Persia que era una entidad demoníaca que estaba, por cierto, resistiendo la respuesta a la oración de Daniel. Que ese poder demoníaco tenía influencia sobre una nación, de hecho sobre un imperio entero. Bueno, ellos son los que están en esa jerarquía hasta la cabeza. Pero luego Pablo va a hablar de las potestades, en el texto griego exousias. Estas potestades son entidades demoníacas que actúan bajo el poder de otro superior. No tienen un dominio absoluto y ellos operan más bien en jurisdicciones específicas bajo la dirección de un ente superior. Un ejemplo de eso sería que una potestad, como lo llama Pablo, puede influir en una ciudad, en una organización, una red social, por ejemplo, en la cual se habla libremente del pecado y se usa el entretenimiento para hacerlo. Puede haber redes sociales que hablen de política o de arte, etcétera, pero detrás de eso está la intención de finalmente ir desprestigiando el cristianismo o irlo haciendo menos. Solamente les pongo un ejemplo. Si miren, nosotros en la actualidad podemos ver también cómo actúan estas potestades en ciudades, por ejemplo, donde la pornografía, las drogas o el ocultismo están tan normalizados que parecería que la resistencia cristiana más bien es lo raro en ese lugar. Ahora, déjame decirle que hay países europeos hoy en día, estaba viendo hace algunas semanas un documental, que en lugares como Suecia, por mencionar alguno, Noruega, que hay ciudades donde este asunto de la pornografía, de la prostitución, de todo tipo de perversión sexual es normal. Y de hecho va mucha gente extranjera a esas ciudades precisamente porque saben que haga de cuentas como Sodoma y Gomorra. Usted llega ahí y tiene libertad para hacer lo que a usted se le antoje. Bueno, ¿quién ha llevado a que esas ciudades funcionen así? Sin duda, mis hermanos, que detrás de eso están poderes demoníacos. Y pudiera ponerle otros ejemplos de otras cosas, pero ellos actúan de esa manera. Mis hermanos, también podemos estar hablando de influencia sobre redes sociales, donde valores cristianos son sistemáticamente hechos menos, donde el contenido bíblico se censura, se ridiculiza, y eso no es casualidad y está a la orden del día. Basta con que usted abra por ahí su internet, métase a ver algunos videos y se va a dar cuenta de cómo hay campañas en contra del cristianismo, de la Biblia, donde se ridiculizan sistemáticamente. Y a veces pensamos que qué torcida está la gente. Pero mis hermanos, detrás de eso hay poderes espirituales. Número 3, gobernadores de las tinieblas. Ahora, estos tienen un título que suena impresionante en griego. Estamos hablando de los cosmocrátoras. ¿Quiénes son los cosmocrátoras? Bueno, literalmente se puede traducir como los que gobiernan el mundo de la oscuridad. Ahora, la palabra cosmocrátora era una palabra que en el mundo grecorromano se usaba para referirse a los generales de alto rango del ejército. Estos generales no eran los que andaban normalmente ahí peleando en la batalla con la espada desenvainada. Su papel principal era el de actuar a un nivel estratégico, planear la batalla, organizar al ejército, de manera que cuando se está mencionando con este nombre a estos entes espirituales,
Estamos hablando de criaturas que actúan a nivel ideológico, cultural y lo hacen de manera global. Los cosmocrátoras operan en el campo de las ideas, no tanto de la geografía. Gobiernan estructuras mentales, culturales y sociales que mantienen a las personas en la oscuridad espiritual. Son, en cierto sentido, los arquitectos del sistema ideológico anticristiano que se mueven en este mundo. Ahora, un ejemplo de eso, mis hermanos, serían las ideologías globales que promueven, por ejemplo, la cultura de muerte en el aborto, que año tras año sacrifica cientos de miles de vidas de niños. Ahora, tal vez usted se recuerde que en la antigüedad, en las culturas paganas, el sacrificio de niños a Moloch, a Cera, era algo normal. Bueno, se sigue haciendo el día de hoy. Y se sigue haciendo a través del aborto, sigue habiendo sacrificios demoníacos. Cosas como la eutanasia, la disolución de la familia natural, el empoderamiento femenino, todo este tipo de ideas, detrás de ellos, mis hermanos, están estos cosmocrátoras. Alguien dijo por ahí que son como los cerebros invisibles detrás del telón cultural, porque ciertamente ellos se mueven a través de la cultura para envenenar la mente de la gente. Así que tú crees que estás viendo una película o eligiendo una canción o apoyando una causa, pero alguien más está escribiendo el guión espiritual de eso. Ahora, déjame decirle que yo sé de primera mano de gente que en la escuela o con los compañeros o con esas ideas a veces intelectuales de que mira, te recomiendo este libro o ve a ver aquella obra de teatro, gente que tenía conocimiento de la escritura, que estaba en el camino de Dios, comenzó a apartarse, porque llegó el momento en que pensó ser más intelectual, y leyendo cosas que parecían ser simplemente arte, terminaron abandonando el camino de Dios. El ejemplo bíblico de cómo actúan estas criaturas espirituales es Satanás mismo. Él es llamado por la Escritura Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de los incrédulos, 2 Corintios 4:4. Eso hacen los cosmocrátoras. Número 4. Las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la palabra que se emplea aquí es huestes. Esa palabra se usaba para designar al ejército, a los soldados. Y luego dice Pablo espirituales, es decir, no corpóreos, se mueven en el plano del espíritu. Y además Pablo nos dice que son huestes espirituales de maldad, es decir, no son espíritus neutros, sino que ellos actúan con intenciones perversas. Pablo dice que se mueven en regiones celestes. No está hablando del cielo donde vive Dios, sino que se mueven en el ámbito espiritual invisible donde se libra esta guerra, es decir, aquí, donde nosotros vivimos. Un ejemplo, mis hermanos, de estas huestes, que son los soldados rasos, bueno, sería que estos demonios son los que ejecutan las órdenes y son los que siembran pensamientos, que lanzan las tentaciones, que meten conflictos o discordias en las iglesias, etc. Estamos hablando, cuando pensamos en la acción que ellos realizan, en un ataque de tentación súbita, no sé, vas caminando por la calle y de repente ves a alguien o ves algo que llama tu atención poderosamente y viene la tentación a tu corazón, cuando tú ni siquiera estabas pensando en eso. O estamos hablando de un pensamiento de autodesprecio que llega de pronto a tu mente y comienzas a pensar, es que yo no valgo nada, yo no soy nadie, yo para qué estoy aquí, y comienza a haber una tristeza en tu corazón de pronto. O estamos hablando de un conflicto absurdo que se dio con un hermano simplemente porque hubo una palabra o una frase que se malentendió y en lo que menos te imaginas ya estás peleando con tu hermano. Un ejemplo bíblico, mis hermanos, de eso lo tenemos claramente allá en el libro de Hechos, un pasaje del que ya predicamos, el caso de Ananías y Zafira. Ahí la Escritura dice efectivamente
que Satanás llenó su corazón. Este no fue un ataque frontal donde en Ananás y Zafira se les presentó el diablo con cuernos y con no. Fue una operación encubierta. Es decir, ellos pensaban que estaban haciendo algo bueno. Y entonces el diablo vino y eso bueno lo transformó en malo y terminaron muertos. Mis hermanos, el diablo quiere que lo ignores. Si se puede, que creas que no es real. Pero si tú creas que él es real, bueno, la cosa tal vez no mejore. Porque tal vez, aunque pienses que es real, pienses que es irrelevante. Pero ignorar esto que la Biblia nos está diciendo, estas advertencias, no desaparecen el problema, pero sí nos dejan desprotegidos. Vamos, mis hermanos, a la tercera parte, que tiene que ver con el día malo. Dice en el verso 13: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Mis hermanos, el mandato que Pablo vuelve a repetir aquí es claro. Tomad, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios. No lo pospongas, no lo ignores, no lo dejes para mañana. No pienses que solamente puedes ponerte una parte de la armadura. Pablo dice toda la armadura. Pero además los verbos griegos nos indican que esa armadura que debes tomar con urgencia, que te la debes poner completa, te la tienes que poner de una vez y para siempre. No te la pones hoy y por la noche te la quitas. No, te la pones hoy y ya no te la vuelves a quitar. Porque el día malo va a llegar. Puede ser una tentación inesperada, una crisis familiar, una enfermedad repentina, una calumnia, una caída espiritual. 1000 maneras en que el enemigo te puede atacar. No sabemos cuándo vendrá, pero vendrá. Y cuando llegue, escucha esto, solamente va a resistir quien haya estado preparado. Samuel era un creyente fiel, dice una historia. Casado, padre de 2 hijos, servidor en la iglesia de muchos años. No era perfecto, pero vivía en obediencia, oraba, leía su Biblia, servía cada semana con gozo. Pero un lunes, todo cambió. Esa mañana lo llamaron de la escuela, porque resulta que su hijo pequeño, el menor, había sido llevado al hospital con síntomas de una convulsión severa. Bueno, él fue corriendo para la escuela, atendió el asunto y horas después, cuando salía del hospital, agotado por esta situación repentina, encontró en su celular varios mensajes urgentes del trabajo. Y cuando abrió los mensajes y los leyó, resulta que lo estaban despidiendo por un recorte de personal. Y como si eso fuera poco, y usted sabe que hay días que son así, por si eso fuera poco, cuando llega a casa y platica con su esposa, ella le confiesa que había estado luchando con un asunto de una ansiedad severa desde hacía ya meses, pero no se lo había dicho porque no quería preocuparlo. Para Samuel ese fue su día malo. No fue una tentación carnal, no fue una persecución directa, fue una serie de golpes que lo dejaron emocionalmente agotado, espiritualmente confuso y mentalmente vulnerable. Porque en medio de ese día oscuro parecía que escuchó una voz sutil que le decía: ¿de qué te sirvió tanta fidelidad? ¿Para qué tanto servicio? Tu Dios creo que no te cuida como tú esperabas que te iba a cuidar. Pero Samuel no estaba desarmado. Ese día recordó la escritura que había memorizado, las oraciones que había sembrado, las verdades que había predicado, y en ese momento recordó que había decidido ponerse la armadura desde ese tiempo.
no huyó, no maldijo, no abandonó la fe. Ciertamente Samuel lloró, pero permaneció firme. Mis hermanos, el día malo no siempre llega de una forma como lo habíamos imaginado. A veces llega en una camilla de hospital, a veces con una carta de despido, a veces con silencios largos en nuestra propia casa. Y ese día tu estabilidad emocional no va a bastar. Necesitas la armadura de Dios. Al final de cuentas, mis hermanos, la victoria en el campo espiritual no se mide por qué tan fuerte te sientes, sino si al final permaneciste firme. En todo este pasaje de Efesios que estamos considerando, Pablo utiliza 3 veces la expresión estar firmes, porque el llamado no es a que vayas a buscar al enemigo para declararle la guerra, no. El llamado es a resistir, a no retroceder. La victoria, mis hermanos, en la guerra espiritual no consiste en ir a conquistar terrenos del enemigo. Esta guerra consiste en mantenerse firme en el terreno de victoria que Cristo ya nos ha dado y no moverte de él. Vamos pues, mis hermanos, a la parte final de este sermón, que tal vez pudiéramos pensar que es la parte más importante, y que es enumerar cada una de las piezas de esta armadura. Obviamente no voy a ser exhaustivo, lo voy a mencionar de una manera muy rápida y puntual, pero he tratado de explicarlo de la forma más breve pero clara, porque yo quiero que sí sepas de qué se trata cada parte de la armadura, sino cómo vas a poder tomarla y vestírtela. Pablo comienza con el cinturón, ese cinturón de la verdad. Debo recordarte que cada pieza tiene un propósito específico y ninguna es opcional, todas te las tienes que poner. La verdad, mis hermanos, la verdad es comparado con un cinturón que sostiene la túnica del soldado que va a la guerra. Ese soldado usaba una túnica que era prácticamente cuadrada y tenía por dónde sacar las manos, pero era necesario que te la ciñeras, porque si no quedaba volando, por decirlo de esa manera. Y si quedaban cabos sueltos de esa vestidura, en la lucha cuerpo a cuerpo el enemigo te podía tomar de la capa y te podía matar. Ahora, para el cristiano, la verdad no es solamente el conocimiento de la palabra, es más que eso. Es poner toda tu conducta dentro de la enseñanza de la verdad. Si tú dejas algo de tu vida que no se ciña a la verdad de Dios y vives de esa manera, el enemigo te va a tomar de allí y te va a destruir. A ver, tú conoces la palabra. Piensa qué cosas de tu vida no se están ciñendo a esa palabra. ¿Algún hábito? A lo mejor algún problema de carácter. Falta de disciplina, ¿qué cosa? Tú conoces la palabra y tu vida se tiene que ceñir a esa palabra. Si dejas cabos sueltos, el enemigo va a tomarte de allí y te va a destruir. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Luego viene la coraza de justicia. Ahora, la coraza, mis hermanos, cubría 2 partes importantes del cuerpo en una batalla: el corazón y el vientre. El soldado debía proteger a toda costa estas partes en una batalla, porque en ello le iba la vida. Y para eso ellos usaban una coraza que cubría prácticamente todo el torso, y con eso las partes vitales del cuerpo que acabo de mencionar. Ahora, déjame decirle que en el lenguaje bíblico el corazón se corresponde con los pensamientos y la voluntad, en tanto que los intestinos se corresponden con los sentimientos y las emociones. Ambas áreas van a ser atacadas por tu enemigo de manera incesante. Tus pensamientos,
tus decisiones y tus emociones. Ahora, ¿de qué justicia está hablando Pablo aquí? Él está hablando de la justicia como forma de vida que agrada a Dios. Cuando en la Escritura se habla de un hombre que es justo en su forma de vida, se está hablando de un hombre que cada aspecto de su vida ha sido para agradar a Dios y que además la gente lo puede ver. Y la gente puede decir, ese es un hombre justo porque actúa de tal o cual manera. Si tú lo cubres con esa coraza, la parte de tus pensamientos y tus emociones, en algún momento tu comportamiento puede dejar de ser justo. Y entonces tu mal testimonio para con los demás, pero sobre todo delante de Dios, se va a hacer evidente. No permitas eso. Para actuar y para vivir una vida justa es necesario tener la sabiduría de Dios. Número 3, el calzado del Evangelio de la Paz. Ahora, en contra de lo que muchos piensan, aquí no se está hablando de ir a evangelizar. Y le voy a dar 2 razones que yo creo que son contundentes. Primero, porque Pablo aquí no está hablando en un contexto de ir y predicar la palabra, está hablando de un contexto de guerra espiritual. En segundo lugar, mis hermanos, porque al hablar de esa guerra, Pablo habla de permanecer firmes, no de ir a otro lugar a evangelizar, que es lo que la Escritura dice cuando se refiere al contexto de la predicación de la palabra. Mis hermanos, aquí a lo que Pablo se refiere es a estar siempre listos a afirmar nuestros pies sobre la paz que tenemos por haber recibido el Evangelio de Cristo. El calzado de los soldados, mis hermanos, a veces tenía tachones de cuero o de metal, porque cuando tenía que resistir en la batalla, tenía que estar firmemente plantado. Si lo derribaban, era más fácil que lo mataran en el piso. Ahora, el cristiano tiene que tener sus pies firmes en una cosa, el Evangelio de la Paz. ¿Qué es eso? Pablo está hablando aquí, mis hermanos, de la paz que tenemos porque hemos recibido el Evangelio de Cristo en nuestro corazón. Y ese Evangelio, cuando lo recibimos y nacemos de nuevo, la primera cosa que hace es que ya no estamos bajo la ira de Dios, sino que ahora tenemos paz para con Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y eso cómo te ayuda en la guerra espiritual? Mi hermano, no importa lo que estés viviendo, la circunstancia que estés enfrentando, si tú sabes que tienes paz con Dios, aún la muerte no te va a asustar, porque si tú estás en paz con Dios, sabes a dónde vas. No pasa nada, no corras, tú sabes dónde estás parado. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo quiero que note que en este gran pasaje de la Biblia, en Romanos 8, Pablo va a fundamentar nuestra seguridad en contra de cualquier cosa, la va a fundamentar en algo, en el Evangelio que recibimos. Por eso comienza diciendo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ese es el Evangelio. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso es el Evangelio de Dios. Por eso tenemos paz,
Porque entonces sabemos que ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Es más, Pablo añade, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ¿ni qué? Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Pablo incluye aquí a esa jerarquía demoníaca y dice Pablo, yo no me preocupo, yo tengo paz, porque el Evangelio de Cristo me asegura que estoy en paz con Dios, y eso es lo más importante de todo. No pierdas de vista eso. Ahora pasamos a la parte de la armadura que son las partes móviles. Digo, lo anterior que hemos mencionado, el cinturón va ceñido, la coraza va puesta, los zapatos van calzados, pero el escudo era una parte que tenías que tomar en el momento en que ibas a combatir. Y para hablar del escudo de la fe, yo lo quiero ilustrar de una forma bíblica que nos va a ayudar a entenderlo más claramente. Mire, la Biblia registra la primera tentación diabólica que enfrentó el ser humano. Y en la narración dice lo siguiente: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, hablando del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Yo he pensado mucho en estos versos a lo largo de muchos años, y me parece sorprendente que algo tan simple como comerse una fruta haya resultado en una consecuencia tan grande que toda la humanidad se perdiera. Pero déjame decirte que todo eso tiene que ver con un asunto de fe, porque Eva, que fue el primer ser humano tentado, tenía que decidir a quién creerle: a Dios, que le había advertido que si tomaba de aquel fruto iba a morir, o al diablo, que le dijo, no moriréis. Y Eva decidió poner su fe en las palabras del maligno, y en ese momento un dardo de fuego se clavó directo en su corazón. Y mi hermano, cada tentación desde ese primer instante hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. ¿A quién le vas a creer? ¿A Dios y su palabra que te dice cómo debes vivir, cómo debes hablar, cómo debes actuar? ¿O al diablo, que va a tratar de convencerte de lo contrario? El escudo de la fe es esa fe que proviene de Dios, que permanece firme en medio de la tentación, en medio de la duda, en medio de las circunstancias difíciles, en medio del dolor, en medio del miedo. Esa fe no es producto de tu fuerza de voluntad, no es producto de tu determinación, porque si así fuera, no serviría de nada en esta guerra. Esta fe, que es parte de la armadura de Dios, proviene de Él. Por eso es capaz de resistir los ataques demoníacos. Solamente tienes que echar mano de ella cuando llegue el día malo. Es un asunto de fe. ¿A quién le vas a creer? Cuando llegue la prueba y cuando llegue el día malo, tú tienes que preguntarte qué dice la palabra. Y entonces cree a la palabra. No le creas al enemigo, que va a empezar a lanzar pensamientos a tu cabeza. El yelmo de la salvación. El yelmo es el casco que usaban los soldados como parte elemental de su armadura. Porque, mis hermanos, los ataques de los enemigos en una guerra siempre iban a la cabeza. Ya fuera para partir tu cabeza con esas espadas largas que usaban, que medían más de 1 metro, o para cortarte literalmente la cabeza. De manera que los soldados usaban un casco que cubría literalmente toda la cabeza, y aquí Pablo asocia ese casco con la salvación. Y eso a mí me parece muy interesante, porque al hacerlo de esa manera, Pablo también deja ver
que los ataques del enemigo en este sentido tienen que ver con el terreno de las ideas, de la mente. Principalmente, mis hermanos, tienen que ver con asuntos de desánimo, de tristeza, de llegar a pensar que Dios no nos ama, o de plano que no nos ha salvado. Y tenemos ejemplos de eso en la Escritura, sí los tenemos. Uno de esos casos más impactantes es el caso del profeta Elías. Y digo que es impactante por quién era Elías. El profeta de fuego, el que había enfrentado a los ejércitos de esos reyes que habían sido engañados, que habían matado a los profetas y los había derrotado, el que había degollado a esos profetas de Baal, con quienes había guerreado y les había vencido. Pero después de haber peleado esas grandes batallas, Elías cayó en el desánimo y entonces alzó su voz y le dijo a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y a mí, mis hermanos, sí me impacta leer y pensar que esas palabras salieran de labios de Elías. Ahora, yo debo decirle que si un profeta del calibre de Elías pasó por eso, cuando el día malo llegue a nosotros, sin duda que vamos a recibir ataques iguales y tal vez vamos a sentirnos igual que él. Ahora, tal vez estés preguntando: ¿y cómo la salvación me puede ayudar en eso? Bueno, la salvación, mis hermanos, déjame decirte que en la Biblia aparecen 3 tiempos: en pasado, en presente y en futuro. La salvación, mis hermanos, en el pasado tiene que ver con los pecados que cometimos y que ya han sido lavados por la sangre de Cristo. Todos tus pecados en el pasado han sido quitados, han sido borrados. Eso es la salvación en el pasado. En el presente, la salvación tiene que ver con cómo actúas en este momento, cómo te vas conduciendo en el día a día. Pero hay un aspecto futuro de la salvación. Y déjame decirle que el apóstol Pablo, de manera reiterativa en todas sus epístolas, va a hablar acerca de esa salvación futura. Pablo se refiere a ella como la esperanza futura. Y esa esperanza futura, mis hermanos, nos recuerda que al tener la salvación nos esperan bendiciones. El día que muramos, que seamos llevados con el Señor, bendiciones, porque ya no va a haber pecado, ya no va a haber dolor, ya no va a haber lágrimas, porque vamos a estar en la presencia de nuestro Señor, porque vamos a volver a ver a nuestros seres queridos que ya partieron, porque va a ser un tiempo de felicidad como nunca la hemos experimentado. Por eso Pablo dice que este breve tiempo que pasemos aquí, el sufrimiento que tengamos que enfrentar, no es nada comparado con lo que viene más adelante. Mi hermano, no pierdas de vista esa esperanza futura. Allá en 1 Tesalonicenses 5:8 dice el apóstol Pablo, porque eso que estoy diciendo no lo digo yo, lo dice Pablo. Dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación como yelmo, la esperanza de esa salvación que ya tenemos ahorita, pero que todavía le falta por cumplir cosas en el futuro, recibir todas esas bendiciones espirituales. De manera, mi hermano, que sin importar lo que en este mundo tengas que enfrentar, la salvación ya es nuestra. Nuestros ojos espirituales deben estar puestas en esa esperanza, que es ciertísima para cada uno de nosotros. Esa esperanza es capaz de desviar los golpes de la espada del maligno para que podamos permanecer firmes. Ciertamente que es capaz. Finalmente, mis hermanos, la espada del Espíritu. Pablo identifica la espada con la palabra de Dios. Ahora, yo debo decirle que la espada a la que Pablo se refiere aquí es una espada corta, que de hecho era un arma letal totalmente, pero Pablo está pensando en esa espada como un instrumento
defensivo. Y por eso me gusta la explicación que da John MacArthur de esta parte de la armadura de Dios, la espada. Se lo voy a leer, pero quiero que tomen en cuenta que ya hay un escudo para protegernos, pero también hay una espada, pero hay una diferencia. Escuche lo siguiente: la espada del Espíritu es primero que todo un arma defensiva, capaz de interceptar y desviar los golpes del oponente. Es el arma suprema del creyente para su defensa contra las arremetidas de Satanás. No obstante, a diferencia del escudo, que da una protección amplia y general, la espada puede deshacer un ataque solo si se maneja con habilidad. Debe atacar el arma enemiga en el lugar y el momento exactos en que se realice el avance ofensivo. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, su defensa para cada tentación fue un pasaje de la Escritura que contradecía y refutaba con precisión la palabra del diablo. El cristiano que no conoce bien la palabra de Dios no la puede usar bien en la batalla. Y Satanás va a encontrar de forma invariable todos los lugares en que somos ignorantes o estamos confundidos y nos va a atacar allí mismo. Fin de la cita de John MacArthur. Yo sé, mis hermanos, que conocen la palabra. Procuren entenderla de manera completa, pero sobre todo, procuren aprender a aplicarla a la vida diaria. Porque esa poderosa espada del Espíritu va a detener los golpes del maligno de manera correcta, exacta, puntual. Pero déjeme decirle algo más, que esta arma no solamente puede detener los ataques del enemigo y alejarlo de nosotros, también tiene el poder de golpear. Y sus golpes son tan poderosos que pueden tocar el corazón de alguien que está viviendo bajo el poder del diablo y traerlo al reino de Jesucristo, porque esa es otra propiedad que tiene la palabra de Dios. Por eso es indispensable, mis hermanos, que aprendamos a manejarla de la manera correcta. Déjenme terminar esta predicación con una historia muy breve. Miren, cuentan que en tiempos antiguos, un joven soldado romano fue encontrado dormido durante su turno de guardia en plena noche. Ahora, eso, mis hermanos, en el ejército romano era un delito grave que a menudo se castigaba con la muerte del soldado al que habían encontrado durmiendo. Y era considerado un asunto grave, porque si un soldado que estaba velando en la noche se dormía, toda la guarnición podía ser arrasada por el enemigo. Sin embargo, este joven soldado que estaba dormido, cuando el comandante se acercó y lo halló allí profundamente perdido en el sueño, no le gritó, no lo despertó a gritos, no lo pateó, hizo algo extraordinario. Tomó su capa de general, se la quitó de los hombros y la puso cubriendo el cuerpo de aquel joven que estaba durmiendo. Luego se sentó a su lado y montó guardia en su lugar hasta el amanecer, dispuesto a luchar si hubiera sido necesario. Al amanecer, este joven despertó y al ver la capa sobre él entendió lo que había pasado. Se levantó asustado y comenzó a llorar. Y cuenta la historia que a partir de ese día jamás se volvió a dormir. Fue uno de los más fieles soldados del ejército, no porque lo hubieran amenazado,
sino porque alguien había velado y dispuesto a luchar por él cuando él no lo podía hacer, porque estaba durmiendo. Mi hermano, tal vez tú eres como aquel soldado. Tal vez has bajado la guardia. Tal vez durante un buen tiempo hayas estado dormido espiritualmente. O quizás haya llegado a tu vida el tiempo donde sientes que ya no tienes más fuerzas para continuar. Pero no estás solo. El comandante no te ha abandonado. Cristo, quien es un capitán victorioso, ya venció en la cruz. Él ha peleado por ti. Y de hecho sigue intercediendo por ti. Pero hoy, mi hermano, es el tiempo de despertar. Hoy es el tiempo que te pongas de pie, porque estás en medio de una guerra espiritual. Es el tiempo en que debes vestirte con toda la armadura de Dios, porque la batalla es real. Porque el enemigo es astuto, pero Dios ya lo ha vencido. Haz lo que te toca a ti. Yo espero, de verdad, mi hermano, que así como consideramos la llenura como parte de la vida cristiana, la sumisión como parte de la vida cristiana, llenarnos de la palabra es parte de la vida cristiana, también ponerse la armadura es parte de la vida cristiana. Que pueda ser una realidad para usted, de verdad. Dios lo bendiga.